Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a el primero de los webinars o de las charlas que tenemos relacionadas con la decimonovena Semana del Software Libre, ¿vale? Realizamos ya la decimonovena edición, ¿vale? 19 ediciones de la Semana del Software Libre desde Fundación Dédalo, que se dice pronto, pero ya son 19 ediciones las que estamos cumpliendo, ¿no? Unas cuantas, ya tenemos un poquito de experiencia en el tema, en el campo del software libre. Y hoy vamos a comenzar con un tema más que interesante sobre cómo crear nuestra propia nube, ¿no? Para poder gestionar nuestros archivos con libertad y seguridad. Es un poquito el título que le hemos dado a este webinar y que va a consistir un poquito en ver un poco de teoría, poner un poco en contexto qué es lo que necesitamos o qué vamos a utilizar para poder crear nuestra propia nube y luego pasaremos también a una demostración práctica de cómo hacerlo, ¿no? Como os he dicho, yo soy Mario Verdonces, os lo comento, yo soy Mario Verdonces, soy el responsable técnico de Fundación Dédalo y como estábamos hablando, vamos a ver la manera de poder crear nuestra propia nube para poder almacenar nuestros datos, poder utilizarlos, visualizarlos, gestionarlos, tenerlos sincronizados. Todo lo que hacemos digamos, con diferentes nubes que podemos utilizar o que conocemos todos, como pueden ser Google Drive, como puede ser Dropbox, como puede ser Drive de Microsoft también, podemos hacerlo también nosotros. Y lo podemos hacer con software libre, de una manera gratuita y teniendo los datos mucho más seguros, mucho más a nuestro alcance y sabiendo qué tenemos, qué no tenemos y qué servidor estamos utilizando, ¿no? Vamos a verlo un poquito durante este webinar, esa primera, digamos, introducción, ¿no? ¿Estáis viendo, me confirmáis, estáis viendo la presentación dentro de la máquina virtual? Estoy utilizando, por supuesto, software libre, estoy utilizando un sistema operativo que es Debian y para mostrar la presentación estoy utilizando Impress, que es de la suite ofimática de LibreOffice. Gracias, me decís que se ve perfecto, genial. Muy bien, gracias Juanjo, Luis Ángel, Pedro José. Vamos a crear nuestra propia nube y gestionar nuestros archivos con libertad y seguridad. Lo englobamos, como hemos hablado, en la decimonovena Semana del Software Libre y vamos a introducir un poquito qué vamos a utilizar. Vamos a utilizar una herramienta o un servicio que se llama Nextcloud, ¿vale? Desde la propia página web oficial nos dicen que es un hogar seguro para todos nuestros datos, ¿vale? Ya nos están introduciendo un poquito para qué vamos a utilizar Nextcloud. Veo alguna pregunta, luego os voy contestando, ¿vale? Nextcloud, para poneros en contexto, es un programa de código abierto que nos va a permitir sincronizar y compartir archivos, ¿vale? Es para todo el mundo, desde personas hasta empresas, ¿no? Que podemos utilizarlo a nivel usuario en casa, como grandes empresas o medianas o pequeñas empresas que quieran disponer o tener a su disposición una nube personal o una nube empresarial, digamos, más a mano, ¿no? Nextcloud ofrece una solución a sincronización, compartición de archivos fiable, seguro y con los servidores, muy importante, bajo nuestro control. Lo iremos viendo, ¿vale? Preguntas que hacéis por aquí. Debian es una suite de Linux. Sí, Carlos, Debian es, digamos, una distro que llaman una distribución de Linux que se utiliza sobre todo en servidores, ¿vale? Se suele utilizar sin escritorio gráfico, aunque también, como vais a ver aquí, tiene escritorio gráfico. Yo lo tengo con escritorio gráfico para que podáis ver los pasos que realizamos y poder luego visualizar esa demostración y ver que realmente hemos instalado y que realmente funciona lo que hemos hecho, ¿no? Pero se suele utilizar en servidores Linux o servidores Debian en este caso para empresas, o sea, digamos que Debian es la distribución Linux en modo servidor o para servidores que más se utiliza a nivel mundial, ¿vale? Luego, con respecto a Linux, podríamos hacer otro webinar al respecto de esto, ¿no? Pero con respecto a Linux hay muchos sabores o muchas distribuciones que nos permiten, pues, distribuciones Linux como Ubuntu o Linux Mint, que son más enfocadas hacia el escritorio, digamos, hacia el usuario final para poder trabajar con ello. Y Debian, aunque también se puede utilizar como escritorio, digamos, tradicional, está más dedicada o dirigida hacia servidores, ¿vale? Porque es una distribución muy estable, muy rápida, muy segura y que nos permite, digamos, instalar diferentes servicios y que nos sirva como servidor para nuestra empresa o para nuestra casa, ¿vale? Espero haber resuelto esa pequeña duda, Carlos. Nos podemos preguntar también por qué queremos tener una nube propia, ¿no? ¿Qué ventajas tiene
una nube propia nuestra personal? Pues varias de las ventajas son que podemos gestionar nuestros archivos de una forma autónoma porque tenemos un control total sobre ellos, una personalización de esa nube propia y la privacidad de nuestros datos, ¿vale? No dependemos de servidores de terceros que no sabemos bien dónde están o que se pueden regir por las leyes del país en el que se encuentran esos servidores, ¿vale? Si nosotros nos creamos nuestra propia nube, con Nextcloud en este caso, nuestro servidor está bajo nuestro control y sabemos dónde está. Puede estar en nuestra oficina, puede estar en nuestra casa, puede estar en nuestra sala de servidores o puede estar en un sitio que nosotros controlamos y tenemos nuestras propias o se rige bajo nuestras propias leyes o las de nuestro país, ¿vale? Diferencia clave entre los servicios de la nube comerciales habituales que conocemos como Google Drive, como Dropbox, como diferentes servicios y nuestra nube personal, el control de los datos, la privacidad y el cumplimiento de normativas, los costos y la flexibilidad, ¿vale? Eso es muy importante, lo vamos a ver luego también. La personalización y extensibilidad de este servicio, transparencia, seguridad, independencia y sostenibilidad, ¿vale? Continuamos. No me quiero alargar mucho en este paso porque quiero ver luego más con vosotros, digamos, la demostración en vivo y la práctica de ello, ¿no? De este servicio que es Nextcloud o esta nube personal o esta nube, eh, digamos, adaptada a nuestras necesidades, ¿vale? Una pequeña comparativa de control y privacidad dentro de las diferentes nubes, ¿vale? La nube comercial, los datos están en servidores externos, que hemos comentado antes, el proveedor tiene acceso y control, nosotros no, ¿vale? Y Nextcloud tenemos el control total de esos datos alojados en nuestros servidores propios o servidores de confianza, ¿vale? La privacidad y cumplimiento de normativas, lo hemos hablado antes también. La nube comercial está sujeta a leyes del país proveedor y la Nextcloud nos facilita cumplir regulaciones como la RGPD con opciones de ubicación y servidores, ¿vale? Los costos y flexibilidad frecuentemente en las nubes comerciales están basadas o en una suscripción o en un almacenamiento limitado en las versiones gratuitas. Me podéis decir, no, es que Google Drive es gratuito. Sí, pero nos permite 15 gigas, 30, depende del servicio que tengamos gratuito, si somos una empresa, si somos diferentes entidades de diferentes, nos regimos por unos valores u otros. Pero normalmente la nube personal para un usuario particular de Google Drive, por ejemplo, son 15 gigas. Y nube empresarial suelen ser unos 30 o más si pagamos más, lógicamente, ¿vale? Nextcloud es de código abierto, sin coste de licencia, y pagamos solo el servidor y mantenimiento. Y yo os añadiría aquí, incluso no podemos pagar nada si nosotros ya tenemos ese servidor, ¿vale? Luego hablaremos de qué tipo de servidor necesitamos y demás. La personalización, transparencia y sostenibilidad lo hemos comentado. No voy a alargarme mucho, voy a pasarlo rápido. Nube comercial tiene opciones limitadas, lo que nos ofrece nuestro proveedor. Nextcloud es altamente personalizable, lo vamos a ver luego también en la demostración. Transparencia y seguridad, lo mismo. Lo gestiona todo el proveedor en la nube comercial, sin acceso al código fuente tampoco. Y Nextcloud es de código abierto, auditable. Tenemos opciones avanzadas de cifrado, control de accesos y podemos disponer de su código fuente si tenemos conocimientos de programación en este caso. Podemos incluso modificarlo o mejorarlo a nuestro gusto, ¿vale? Y una independencia que es la dependencia del proveedor por parte de las nubes comerciales, cambios de políticas y precios, si ellos lo creen conveniente, y tenemos que, hablando claro, tenemos que morir al palo de lo que nos ofrezca nuestro proveedor de servicios. Llamadlo Google Drive, llamarlo Dropbox, llamadlo como queráis, ¿vale? Y con Nextcloud tenemos la autonomía total sin riesgos de cambios externos, ¿vale? Ideal para una sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué características principales tiene la nube personal de Nextcloud? La sincronización de archivos, almacenamiento compartido, acceso multiplataforma, control de versiones y colaboración en tiempo real. Algunas de las características principales, aunque veremos que hay bastantes más. Tenemos seguridad y privacidad en nuestra nube personal con Nextcloud, con el cifrado, la autenticación en dos factores, auditoría de accesos y, muy importante, os lo marco ahí en negrita, el control de nuestros propios datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos datos van a estar en nuestro propio disco duro, ¿vale? En el de nuestra máquina virtual, en el de nuestro servidor físico hardware, da igual, pero va a ser nuestro propio disco duro. Nosotros vamos a poder acceder, vamos a poder tener incluso el tamaño que nosotros queramos. Si nosotros tenemos un disco duro de 1 TB, vamos a tener 1 TB de datos, o un poquito menos, porque instalaremos un sistema para poder gestionarlo, pero bueno, me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir. Si tenemos 4 teras o tenemos 10 teras de disco duro,
vamos a tener 10 teras de almacenamiento en nuestra nube personal, ¿vale? Si tenemos un disco duro de 80 gigas, lógicamente tendremos 80 gigas digamos, de capacidad de datos en nuestra nube personal, ¿vale? Depende del disco duro que tengamos. Normalmente ahora los discos duros son muy grandes y bastante baratos, ¿vale? ¿Qué requisitos tenemos? Bueno, antes de continuar, creo que nos preguntan por aquí, Carlos, para eso necesitamos un ordenador continuamente encendido. Lógicamente, Carlos, si queremos tener acceso 24 horas, 7 días a la semana, tendremos que tener ese ordenador encendido, ese servidor, digamos, ¿no? Encendido. Por eso se utilizan, pues, máquinas virtuales que están continuamente encendidas o servidores físicos reales que estén continuamente encendidos. Eso cualquier empresa, todos que trabajéis en empresas, sabéis que tenéis uno o varios servidores que están 24 horas, los 7 días de la semana, encendidos, ¿vale? Si no tenemos esa necesidad, Carlos, podemos encenderlo cuando nosotros queramos, lógicamente también. Nosotros somos dueños y señores de nuestro servidor de datos en este caso, ¿vale? Nos pregunta Eduardo si cumpliría la normativa de proyectos con la administración. Pues eso tendrías que revisar en la, digamos, en la parte legal de Nextcloud, que veremos luego su página web, si nuestro servidor cumple esa normativa. Depende de la normativa a la que te estés refiriendo. Yo no controlo todo lo que es necesario para proyectos con la administración, pero piensa, Eduardo, que si tus datos los tienes en tu propio servidor, ¿vale? Con Nextcloud y solamente puedes acceder tú, ¿qué más cumplimentación necesitamos que esa, ¿no? O sea, digamos que es un servidor propio tuyo, es como si tuvieras un disco duro, pero mejorado, un disco duro en red, en tu propia oficina o en tu propia casa, ¿vale? Eh, perdón, continuamos. Requisitos para configurar Nextcloud. Vamos a necesitar, lógicamente, hardware y software para tener nuestro Nextcloud instalado, ¿vale? Hardware puede variar dependiendo del tamaño de nuestra organización, pero podemos utilizar desde una Raspberry Pi, que es un ordenador muy pequeñito, una placa base muy pequeñita, para un uso personal, hasta un servidor mucho más potente para empresas de mediano tamaño, de gran tamaño, ¿vale? Eso depende de nuestro presupuesto y de lo que queramos utilizar. Yo os diría que si tenéis un ordenador antiguo en casa, lo podéis incluso utilizar para las pruebas o para poder trastear o cacharrear, ¿no? Y poder instalaros vuestro propio servidor personal, ¿no? Vuestra propia nube personal. Con respecto a software, necesitamos un sistema operativo compatible como Linux. En este caso hemos hablado de Debian, que sería una buena opción para tener un sistema operativo servidor para nuestro servicio en Nextcloud. Y un servidor web. Lógicamente esto es vía web, ¿vale? Si no lo sabéis, os lo comento. Esto va a ser vía web y podemos acceder a nuestros datos vía web, aunque también vamos a ver luego que tenemos la ventaja de poder utilizar herramientas de escritorio para nuestro Windows o para nuestro Linux o para nuestro Mac y podemos acceder también desde una aplicación desde nuestro dispositivo móvil, sea iPhone, sea Android, ¿vale? Sigo un servidor web como Apache o Nginx y PHP, más una base de datos. PHP es un lenguaje de programación para web y una base de datos, bien sea MySQL, MariaDB o PostgreSQL, ¿vale? ¿Qué alternativa servidor propio versus servidor en la nube? El servidor propio debemos configurar nuestro Nextcloud en un servidor físico propio, sea una máquina virtual o sea un ordenador físico o un servidor físico, y esto nos va a ofrecer un mayor control sobre los datos. Es lo que comentaba antes con Eduardo, que había preguntado. Si tenemos nuestro propio servidor, esos datos están en nuestro propio ordenador. Es como si los tuviéramos en una partición de nuestro ordenador de casa o en un disco duro externo, ¿vale? Requiere algún conocimiento técnico y recursos para el mantenimiento. Esos conocimientos técnicos os los voy a intentar transmitir hoy en este webinar, ¿vale? En un servidor en la nube lo vamos a utilizar como un proveedor de servicios en la nube, donde podemos tener nuestra página web, por ejemplo, y poder instalar ahí también nuestro servidor de datos Nextcloud. En ese caso, Eduardo, nos regiríamos por dónde está alojado ese servidor web que tenemos, ¿vale? O esa página web donde la tenemos. Depende de dónde esté alojada, la normativa se regirá dentro de esos datos, porque esos datos van a pasar, digamos, a ese servidor web que ya tenemos previamente comprado o instalado, ¿no? Nos comenta Carlos, ¿se puede usar Android como servidor? Lo digo por usar una tablet. Yo te diría que no, Carlos. Igual sí que hay algún proyecto que permite, pero normalmente las tablets, aunque ahora ya hay tablets bastante potentes,
no he visto yo todavía la versión o no he trabajado yo con la versión para Android de Nextcloud, ¿vale? Sí que hay versión para web y hay versión para sistemas operativos Linux en este caso, pero siempre tenemos que tener un servidor web, ¿vale? Yo todavía no he visto tablets que se utilicen como servidor web, ¿vale? La idea que os tenéis que quedar es que necesitamos un servidor y un servidor que sea un servidor web, ¿vale? Para poder alojar nuestro servicio de Nextcloud, que al final es un servicio en la nube, es un servicio web, como si fuera nuestra página web, pero para alojamiento de datos, ¿vale, Carlos? O sea, no te lo recomendaría por potencia y porque no sé si está adaptado del todo o si existe la posibilidad de adaptarlo a sistema operativo Android. Sí que Linux, por supuesto, sí que se puede hacer. Os comenta Saúl que tiene un servidor antiguo de Link. Se podría usar, depende de las características. No controlo el de Link 320 qué características tiene, pero ahora os voy a decir, si me dejáis avanzar un poquito, os digo características mínimas que os podría recomendar para poder utilizar un servidor Nextcloud o un servidor web para utilizar Nextcloud, ¿vale, Saúl? Lo dicho, servidor propio, máquina física, servidor en la nube, podríamos utilizar nuestro propio dominio, nuestra propia página web, nuestro hosting que ya tenemos comprado para tener Nextcloud en ella, ¿vale? Para la instalación de Nextcloud necesitamos preparar nuestro servidor, ¿vale? Haremos una demo en vivo, os pongo ahí, luego la vamos a hacer. Instalar nuestro servidor web y otros requisitos que se necesitan, descargar e instalar Nextcloud de su página web oficial, siempre páginas web oficiales, configurar Apache para Nextcloud y completar la instalación a través del navegador. Por eso vamos a utilizar un Debian con escritorio gráfico para que podamos abrir un navegador, como puede ser Firefox, y veáis los últimos pasos a la hora de esa instalación, ¿vale? Eh, Configuración básica en Nextcloud, lo paso rápido. Podemos crear usuarios, permisos personalizados, sincronización de archivos, creación de carpetas compartidas, funcionalidades colaborativas, compartición de archivos y carpetas, elaboración, edición colaborativa de documentos, comentarios y menciones, tareas, calendarios, contactos compartidos, notas y wikis, chats y videollamadas integradas y sincronización y acceso desde múltiples dispositivos, ¿vale? Muy importante este tema de colaboración, porque si somos varios integrantes dentro de una empresa, podemos utilizar todos a la vez Nextcloud, por supuesto, ¿vale? Aplicaciones adicionales, podemos instalar también aplicaciones como OnlyOffice, Colabora Online, Talk, Calendar, Task, Passwords, Audio y Player y Video Player para poder reproducir archivos, poder gestionar un calendario directamente desde Nextcloud, no tener que ir a aplicaciones de terceros para utilizarlo, ¿vale? Y ejemplo de uso, pues ahí podéis ver gestión de proyectos, edición colaborativa de documentos, reuniones y comunicación, almacenamiento seguro y compartición de archivos, que es un poquito la base de este proyecto, coordinación de calendarios, gestión de contraseñas. Bueno, ahí vais viendo todas las ejemplos de usos y casos prácticos en los que se puede utilizar, ¿no? ¿Qué ventajas nos otorga el software libre? En este caso, Nextcloud, flexibilidad, independencias de proyectos, de proveedores, perdón, comunidad, soporte, seguridad y gestión propia, ¿vale? ¿Qué conclusiones podemos sacar de ello? Que Nextcloud es una plataforma muy poderosa de colaboración y de gestión de archivos que nos va a permitir organizarnos, centralizar nuestros datos de una forma segura, mantener el control sobre ellos, ¿vale? Y podemos garantizar una experiencia eficiente, autónoma y segura para todos los usuarios, ¿vale? Seguridad y privacidad, gestión autónoma de archivos y algunas prácticas que recomendamos y consejos finales para una mejor experiencia con este servicio, con Nextcloud, que podrían ser pues, mantener el sistema actualizado, utilizar contraseñas seguras, pues lo de siempre, ¿no? Tener un poquito de lógica y definir políticas de compartición de archivos, informar y capacitar a los usuarios, formar, digamos, a nuestros usuarios en el uso de Nextcloud, aunque el uso vais a ver que es muy sencillo y es como cualquier otra plataforma de compartición de archivos. Y una conclusión final, que es que Nextcloud es una excelente opción para organizaciones que deseamos o deseen una solución de almacenamiento y colaboración segura y autónoma, ¿vale? Con una configuración adecuada y siguiendo estas prácticas, podemos lograr una plataforma robusta que proteja la información y permita a los equipos trabajar de una manera colaborativa y eficiente. Dejamos los ruegos, preguntas, dudas y sugerencias para un poquito más adelante y luego pasamos a ellas, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. Y vamos a pasar un poquito a la práctica. No sé si os ha quedado alguna duda. Yo voy a empezar con la práctica. Dejamos un poquito al final para que no se nos eche el tiempo encima.
dejamos un poquito al final, ¿vale? Comentábamos antes, ¿qué es lo que necesitamos? Aquí tenemos un sistema operativo Linux, un Debian, ¿vale? En la que, como podéis ver, esto es un ordenador, una máquina virtual. Comenta Carlos que parece todo muy complejo. Bueno, Carlos, espérate un poquito a que lo hagamos y luego será muy, yo creo que más sencillo. A ver, hay que tener unos conocimientos, lógicamente, para poder instalar esto y poder ponerlo en funcionamiento, pero una vez que está en funcionamiento, el uso es más sencillo todavía, ¿vale? Os comentaba que esto es una máquina virtual, esto es un servidor Linux, un Debian, y que podemos utilizarlo también como ordenador de escritorio. Y en este caso, si no recuerdo mal, porque me preguntaba por aquí Saúl qué hardware se necesita o qué tipo de servidor se necesita, yo lo estoy utilizando en un servidor que le he dado 2 gigas de RAM, no es mucho, y doble núcleo de procesador. No se necesita mucho más, ¿vale? Entonces, si tienes un servidor antiguo que cumpla con esos requisitos, vas a poder realizarlo. Eso sí, que sea de 64 bits, ¿vale? 32 bits ya se nos queda bastante obsoleto. Incluso con un poquito menos de RAM se podría usar. Por supuesto, que sepáis que cuanto más potente es el servidor que tengamos, más rápido va a ir todo, mejor va a funcionar todo, como casi todo en la vida, lógicamente. ¿Vale? ¿Qué más vamos a utilizar? Como hemos comentado, yo tengo aquí un documentito que vamos a seguirlo, ¿vale? Porque hay una serie de comandos que debemos de ir cumplimentando y los vamos a escribir en un terminal de Linux que lo vamos a hacer de la manera romántica, de la manera clásica, la instalación de servicios o de herramientas o de programas a través de comandos Linux, ¿vale? No tenéis por qué saber los comandos. Aquí yo me sé algunos, todos no, ¿vale? O me sé unos cuantos, pero todos no. Pero lo primero que vamos a hacer es, bueno, aquí nos dice, está en inglés, pero es muy sencillito, ¿vale? Los requerimientos que tenemos para poder instalar Nextcloud, ¿vale? En Debian 12 en este caso, es la última versión de Debian, es acceso root al terminal, una base de datos MySQL o MariaDB, PHP, que eso lo hemos visto antes también, y un servidor Apache con el módulo PHP o en Ginx, ¿vale? Para hacer nuestro servidor que sea un servidor web, ¿vale? Primero de todo, vamos a actualizar nuestro servidor, en este caso nuestro Debian. Le decimos sudo apt update, pues le ponemos nuestra contraseña, todo por seguridad. Y como creo que lo he actualizado antes, nos dirá que no todos los paquetes están actualizados, ahí lo veis. Os lo voy a poner más grande, ¿vale? Que creo que lo veréis un poquito más, un poquito mejor. Todos los paquetes están actualizados, entonces no habría problema, digamos, en le podríamos hacer un upgrade, ¿vale? Por si acaso. Esto en caso de que hubiera actualizaciones, nos diría, ¿existen estas actualizaciones? ¿Quieres instalarlas? Le diríamos que sí, ¿vale? En este caso ya nos dice que todo está actualizado, ¿vale? Vamos a pasar a la instalación del servicio Apache para nuestro servidor web, ¿vale? Primero de todo, instalamos Apache 2. Es la última versión de nuestro servidor web Apache, ¿vale? Nos dice los paquetes que se van a instalar y si deseamos continuar, le decimos que sí. Descarga de Internet, por supuesto, tenemos que tener conexión a Internet en nuestra máquina virtual o nuestro servidor y decirle que sí que queremos instalar este paquete de Apache 2, ¿vale? Sé que puede resultar, para los que no estáis acostumbrados a la terminal de Linux, a comandos de Linux, puede resultar un poquito complejo, ¿no? El tema de... Ah, de nada, Isabel. Si te tienes que marchar, nos vemos en la próxima. Puede resultar un poquito complejo, os comentaba, pero son comandos bastante sencillos. Es instalar diferentes servicios, diferentes programas y luego comprobar que todo está funcionando de manera correcta, ¿vale? Entonces, todo va bien por aquí, esto ya está instalado, Apache 2, y le vamos a decir a nuestro servidor que queremos iniciar, ¿vale? Apache 2. En este caso es start, iniciar Apache 2, ¿vale? Luego voy respondiendo dudas, Carlos, por ahí, ¿vale? Me las guardo para cuando quede un poquito, un segundito. Esto, por ser una máquina virtual, lo que voy a hacer es hacerme administrador total, ¿vale? Y le vuelvo a decir que inicia Apache 2, ¿vale? Ya está. Si no nos dice nada es que todo va bien. Si no nos sale ningún mensaje de error, es que todo va bien. A partir de ahora, en vez de sudo, ya estoy como administrador total del servidor
voy a meterle todos los comandos sin el sudo, ¿vale? Sudo, digamos que es un comando para decirle que quiero ejecutar eso que le estoy diciendo de una manera como administrador, ¿vale? En este caso, como ya estoy logado como administrador, como root, en este caso es como lo llaman en Linux, ya lo hago. En este caso le estoy diciendo que habilite Apache 2, ¿vale? Esto es para que cada vez que se inicie nuestro servidor ya habilite automáticamente el servicio Apache, ¿vale? Nos dice que ya está y está ejecutándolo. Volvemos a actualizar. En este caso, vamos a decir apt update. Hay que ponerlo bien, ¿eh? Update o update. Y apt upgrade o upgrade en castellano antiguo, ¿vale? Nos dice que todos los paquetes están actualizados, eso es lo correcto. Si hubiera algo que actualizar, la recomendación siempre es actualizar, ¿de acuerdo? Vamos a instalar unos certificados, ¿vale? Para HTTPS, para nuestro servidor web. Tenemos que cogerlo bien, ¿eh? Que no se nos quede ninguna letra por ahí suelta, porque cualquier palabra que no esté bien nos lo va a decir, ¿vale? Ya nos ha hecho esta opción y ahora le vamos a decir que nos descargue los paquetes de PHP más actualizados que haya ahora mismo en funcionamiento, ¿vale? Ya veis que esto es bastante rápido y ya tendríamos, digamos, ese repositorio de paquetes PHP del lenguaje de programación para web actualizados, ¿vale? Voy a instalar un editor de textos bastante gráfico para que veáis bien cuando tengamos que utilizarlo. ¿Vale? En este caso se llama gedit, es como el bloc de notas, pero en Linux. Y vamos a editar un archivo que tiene Linux, que es el archivo desde donde descargamos los repositorios y los paquetes de nuestro servidor, ¿vale? Que es el sources.list. Una vez que acabe de instalar gedit, va por el 96%, ya lo he instalado. Y como ya tenemos gedit, pues con el comando de gedit y que nos abra este archivo .list, vais a ver cómo se nos abre aquí un archivito, ¿vale? Que es el sources.list, que es el que hemos querido abrir. Y vamos a añadirle unas líneas para que, además de todo lo que hace, vamos a añadirle nuestros repositorios PHP, ¿vale? Ya sé que os estará sonando un poquito a chino todo esto, pero luego damos toda la explicación. Aquí al final vamos a añadir estos repositorios PHP, que lo coge desde esta página web, y guardamos. Por supuesto, cerramos el archivo y ya desde nuestro terminal lo que vamos a hacer es actualizar de nuevo. Actualizamos, está por aquí, aquí. Actualizamos. ¿Veis que se ha unido aquí esta parte de aquí? Esta parte de aquí no estaba antes y es que se ha actualizado los paquetes PHP, ¿vale? Y sí que nos dice que se puede actualizar un paquete nuevo, ¿vale? Voy a admitir a un par de personas que tenemos por aquí en lista de espera. Se puede actualizar un paquete nuevo. Entonces, sí que le voy a decir upgrade para actualizar este paquete nuevo, que seguramente sea los PHP que hemos añadido. ¿Veis? Es una librería de PHP. Descarga e instala ese paquete nuevo que hemos añadido. Ya estaría hecho, ¿vale? No os he preguntado, pero igual veis esto mejor con el fondo blanco y con las letras. Veis que Linux es muy personalizable, ¿no? Fondo blanco y letras. ¿Dónde estáis? Aquí. Tipo de letra, primer plano en negro. Venga, llenamos, aceptamos. Así mejor, yo creo, ¿no? Me confirmáis, ¿eh? Si lo veis peor, lo vuelvo a dejar como estaba, pero yo creo que va a ser menos molesto para la vista. Da más al ojo, sí. Me preguntabas, Carlos, voy a aprovechar este impasse, que existe esto para Windows. Yo te diría que, o no te recomendaría instalar esto en Windows, porque Windows, a no ser que sea un Windows Server, no está preparado para ser un servidor, ¿vale? La recomendación es instalarlo en un sistema operativo Linux, servidor, o vía web en nuestro propio dominio, ¿vale? ¿Comentas, Carlos, veis peor así? ¿Veis mejor con el fondo negro y letras blancas? Y nos pregunta Pedro, ¿molesta más a la vista? Vale, pues si no me decís nada más, yo lo dejo como estaba antes, ¿vale? Nos pregunta Pedro si compartir los documentos. Sí, compartiremos los documentos en nuestra página de software libre. Compartiremos los documentos. Además, estamos grabando este webinar
y haremos un pequeño resumen que subiremos también a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Nos comenta Juanjo. Hola Juanjo, buenas tardes. Sí, el lenguaje es PHP sí o sí o también admite JavaScript. En este caso Nextcloud funciona con PHP, ¿vale? Entonces JavaScript, hasta donde yo sé, no he visto todavía lenguaje de programación JavaScript para ese servidor web que va a ser Nextcloud. Entonces tendremos que morir al palo de PHP, ¿vale? Eh, vale, lo ponemos en oscuro y ponemos las letras en blanco. Venga. Volvemos a los orígenes. Venga, seguimos. Yo creo que estaban en gris antes, pero bueno, sin blanco se ve mejor también. Y vamos por actualizar. Ahora nos toca instalar PHP, ¿vale? Creo que nos hemos quedado en la actualización de los repositorios PHP y ahora ya pasaríamos a instalar PHP, ¿vale? Nos dice lo que se va a descargar, lo que se va a instalar, le decimos que sí y pasa a descargarlo, ya lo ha descargado, ya se está instalando, ya veis que es bastante rápido todo el proceso. Y acordaros que estoy utilizando una máquina virtual como servidor Debian, ¿vale? Como servidor web, con 2 gigas de RAM, que no es nada del otro mundo, es muy poquito, y un procesador doble núcleo, ¿vale? Ahora mismo cualquier ordenador tiene 8 gigas, 16, 32, 64 gigas de RAM y servidores mucho más. Y nuestros procesadores pueden tener 4, 6, 8, 10, 12 núcleos o más incluso, ¿vale? Entonces, que veáis que son unos requisitos bastante flojos y que cualquier equipo o casi cualquier equipo podría funcionar. Como nos comenta Carlos, un mini PC, aunque tenga 4, 8 o 16 gigas de RAM y un procesador decente, podía funcionar, ¿vale? Que sea de 64 bits, eso sí. Vamos a instalar otros módulos de PHP que necesitamos, PHP curl, PHP CLI, ¿vale? Nos dice lo que va a descargar, lo que vamos a utilizar de disco duro también. Ahí está descargando, ahí está actualizando. Eso es bonito, ¿verdad? Ver cómo va la pantalla pasando y demás. Esto para los programadores nos gusta bastante, ¿vale? Vamos a instalar más módulos PHP que son necesarios o requeridos para Nextcloud. Vemos, copiamos, pegamos. Ya veis que esto es copiar-pegar, ¿eh? El que no se lo sepa no tiene excusa, ¿eh? Porque esto ya está hecho, ya lo hemos hecho nosotros. Sí, así es, Carlos. Esto recuerda a MS2, ¿no? Cuando poníamos comandos en MS2. Y Eduardo nos dice que cuando se ve que no da errores, sí, 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 da gusto, ¿no? Cuando no salen errores. Y cuando salen errores, bueno, pues siempre te queda el gusanillo ahí de intentar resolverlo. Eso también es así. Vale, hemos acabado de instalar todo el tema de módulos PHP que necesitamos para nuestro servidor web o para nuestro servidor Nextcloud. Y vamos a pasar a instalar la base de datos. En este caso va a ser MariaDB, ¿vale? Que es MySQL, MariaDB, es una base de datos libre también. apt install, ya vais conociendo, digamos, códigos o programación en Linux, ¿no? apt install y luego el nombre del programa nos instala de manera, digamos, texto, en modo terminal, nos instala el programa que nosotros le digamos, ¿vale? Y que exista para Linux o para Debian en este caso, ¿vale? Instalamos MariaDB Server, nos dice que va a descargar 19 megas y va a utilizar 200 megas o 194 megas de disco duro. Y voy leyendo algunos mensajes que enviáis por aquí. Cuando se ve que no da errores, impresionante, habéis puesto por aquí sí. ¿Vale? Sigue descargando la base de datos, ya ha terminado de descargar, ahora va a instalar, esto tarda un pelín más, es una base de datos completa. Y luego, posteriormente, a instalar esta base de datos MariaDB, lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho con el servicio Apache, de Apache Web, que es iniciarlo y decirle que lo habilite para todos los inicios, de un inicio, digamos, automático. Un inicio de MariaDB que cada vez que iniciemos nuestro servidor, Nextcloud o nuestro servidor Debian en este caso, automáticamente inicie ya ese servicio para que lo tengamos habilitado y disponible, ¿vale? Le decimos que inicie MariaDB. Como no ha habido ningún error, como bien comenta Eduardo, cuando no hay errores es impresionante, así que seguimos. Habilitamos MariaDB. Ya nos dice que está ejecutándolo y si todo va bien, está habilitado. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es securizar o mantener de una manera un poquito más segura nuestra instalación de base de datos, ¿vale? En este caso, Secure Installation de MariaDB, ¿vale? Nos pregunta contraseña de root
este caso no tenemos, le damos. Eh, la primera pregunta le vamos a decir que no. Y ahora nos dice, ¿quieres cambiar la contraseña de root? Sí. Y nos pedirá, lógicamente, yes, es en inglés, es Y, es yes. Nos pedirá la nueva contraseña, ¿vale? Nosotros le ponemos una contraseña, la volvemos a repetir. Por supuesto, a ver, si estáis haciendo pruebas podéis poner la contraseña que queráis, pero si estáis instalando un Nextcloud de producción o que vais a utilizar de manera productiva y de manera seria, tenéis que poner contraseñas seguras, ¿vale? Contraseñas largas, números, letras, caracteres especiales, ya sabéis cómo va el tema, ¿no? Contraseñas seguras. Todo lo demás le tenemos que decir que sí, ¿vale? Eliminamos usuarios anónimos, sí. Deshabilitamos el acceso root remoto, sí. Esto, por supuesto, cada uno puede hacerlo como quiera, ¿eh? Pero la recomendación para una instalación segura sería esta, ¿vale? La base de datos de prueba o de test la eliminamos, le decimos que sí y volvemos a recargar los privilegios de las tablas ahora. Sí, también, ¿vale? Nos dice que muchas gracias por usar MariaDB y ahora lo que vamos a hacer es acceder a nuestra base de datos para crearle de manera texto también, de manera romántica que digo yo, una base de datos, ¿vale? Crear una tabla, crear una base de datos y tablas y usuarios en esa base de datos, ¿vale? Le decimos que queremos acceder como root, le ponemos por supuesto la contraseña que hemos creado para root y ya estamos dentro de nuestra base de datos MariaDB. Le decimos que queremos crear una base de datos que se llama Nextcloud. Le podéis poner, por supuesto, vosotros el nombre que queráis, ¿vale? Ya nos dice que lo ha hecho en 0 segundos, o sea, es más rápido que el viento. Y le vamos a dar privilegios a un usuario que no lo vamos a llamar user. Bueno, aquí vais a ver, esto lo tengo puesto como modo de demostración, ¿no? A nuestra base de datos Nextcloud, que podéis ver aquí, vamos a crear un usuario que no va a ser user, que lo vamos a llamar nosotros Dédalo, por ejemplo, y le vamos a poner una contraseña muy segura, que va a ser también Dédalo, ¿vale? En este caso, y diréis, ¿y por qué le pones esa contraseña si no es segura? Pues porque estamos haciendo una demostración, va a ser un Scloud de prueba y no va a estar en producción, ¿vale? Vosotros en vuestro caso no pongáis una contraseña que sea vuestro nombre o que sea vuestra fecha de nacimiento, que sea, ya sabéis, ¿no? Una contraseña segura, mayúsculas, minúsculas, larga, más de 8 caracteres o 12 y que sea segura, ¿vale? En este caso me voy por aquí, vamos a darle privilegios a la base de datos Nextcloud a nuestro usuario, que se va a llamar Dédalo, y se va a identificar con una contraseña que va a ser, en este caso, Dédalo. No pongáis, os repito, esta contraseña. ¿Por qué? Porque no es una contraseña segura, ¿vale? Y vamos a realizar privilegios, vamos a volver a darle, nos dice que OK, y ya salimos, ¿vale? Exit, punto y coma. Acordaos del punto y coma cuando estéis con una base de datos, porque a mí me pasaba siempre que ponía punto o ponía coma. Siempre decía, oye, ¿qué pasa aquí? Que no salgo, ¿qué tal? Que no me funciona el comando. Y es que si te dejas un punto y coma con estos comandos Linux o cualquier tipo de comando en programación, si te dejas una simple letra o un simple carácter, no funciona el asunto. Entonces hay que tener en cuenta todos, ¿vale? Siguiente paso, vamos a descargar e instalar Nextcloud, ¿vale? Nos iríamos a esta página web, que veis que la oficial es nextcloud.com, abrimos nuestro navegador. Por eso he querido utilizar, digamos, un servidor con escritorio gráfico para poder utilizar nuestro navegador, ¿vale? Nuestro navegador web, que en este caso es Firefox. Vamos a ir a la página web de instalación del servidor Nextcloud. Lo estáis viendo todo, ¿verdad? Si no veis algo me decís, ¿eh? Pero yo voy abriendo aquí cositas en el servidor. Todo perfecto, ¿vale? Perfecto, Eduardo, gracias. Y aquí vais a poder ver en las instrucciones del servidor Nextcloud hay soluciones para empresa, All-in-One de máquinas, imágenes ya de máquinas virtuales, ¿vale? Y también proyectos comunitarios, como son el instalador web, ¿vale? Nos preguntaban antes por el tema de instalarlo en Android. Aquí vamos a poder ver si han actualizado alguna instalación nueva o así, ¿vale? Instalar un web server o un web installer, ¿vale? Para nuestro propio dominio, nuestra propia página web, que es un .php que ejecutaríamos desde nuestro dominio. Y aquí tenemos un archivo, .zip, ¿vale? Que es el último archivo que lo vamos a descargar, ¿vale? Y se está descargando. Ya veis que son 214 megas, es poquito, y si tenemos una conexión a internet decente,
se descarga en un momentito, 10-15 segundos, lo tenemos descargado o incluso menos. Y tendríamos nuestro archivo descargado. En este caso se descarga pues, en la carpeta de downloads o descargas, en este caso en nuestro servidor. Veis que ya lo tenía descargado, ¿vale? Entonces voy a eliminar este con el 1 que se ha descargado ahora. Ya lo tenía descargado de antes, ¿vale? Por si acaso fallaba algo, tener también ahí una salvaguarda. Y voy a cerrar el navegador. Y ya tenemos descargado nuestro servidor, digamos, nuestro archivo de instalación de Nextcloud, ¿vale? Es como un .exe en Windows, que todos conocéis, pues es un .zip que se instala, digamos, en nuestro servidor web. Y ahora vamos a descomprimir con un zip, comando de Linux, el programita y poder meterlo en esta carpeta, que va a ser en /html/nextcloud, ¿vale? Lo vamos a guardar ahí porque nos gusta tenerlo ahí, cada uno lo puede guardar donde quiera, pero este sería, digamos, el directorio de instalación de nuestro Nextcloud, ¿vale? Que siempre debemos tener presente. Entonces, lo primero que voy a hacer es irme desde aquí, como no estoy en la página de descargas, voy a ir a cd home, descargas, no, /home, esto será Dédalo, ¿no? Sí. Descargas, y aquí, si todo ha ido bien, tengo el latest.zip, ¿vale? Y aquí, como ya estoy en la carpeta de descargas, le meto el comando de... Perdón, he metido dos sin querer. Ta, 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 ta. Primero es uno, he cogido dos líneas. Primero es este, que es para descomprimir en www.html, ¿vale? /html. Lo voy a descomprimir ahí. Si todo va bien, veis que se va descomprimiendo. Como son unos cuantos archivos, tarda un poquito, pero bueno, en un momento está descomprimido. Y ahora voy a proceder a modificar, digamos, los permisos para que me permita leer y escribir en ese archivo descomprimido, ¿vale? Mientras se va haciendo, os dejo esta pantalla que es muy relajante para que veáis cómo se va descomprimiendo un directorio, ¿vale? Y le voy a cambiar los permisos, ¿vale? Permisos cambiados. Perfecto. Seguimos. Vamos a irnos a nuestra carpeta de Nextcloud, ¿vale? Con el comando cd. Cd es para navegar en modo texto, modo comandos, a diferentes carpetas. Y ls es para visualizar, es como el dir en MS2, ¿no? Carlos, que igual te suena MS2, ¿no? El comando dir para ir viendo... te ha gustado, ¿no? El recordar ese comando. Pues en Linux el comando ls, y tiene luego variantes, ls-a, ls- diferentes variantes, para poder ver qué es lo que tenemos, por ejemplo, en esta carpeta de Nextcloud. Y como podéis ver aquí, tenemos chrome.php, index.php, esto es todo tipo, el punto JSON, remote.php, robots.txt. Eso sonará mucho a los que habéis trabajado con páginas web en archivos que se utilizan en páginas web, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo con Scroll es tener nuestra propia página web, nuestra propia nube como una página web, ¿vale? Una vez que estamos dentro de Nextcloud, creo que he entrado ya, ¿no? Vamos a ir a un paso muy importante. ¿Estamos dentro de Nextcloud? Sí, eso es, ¿vale? Un paso muy importante que es instalar directamente a través de comandos Nextcloud en esta carpeta, ¿vale? Aquí nos está diciendo que en la base de datos MySQL, ¿vale? Que se llama Nextcloud, eso está bien. Tenemos por aquí, a ver, que me vaya poniendo dónde es. El nombre de la base de datos es Nextcloud. El usuario de la base de datos no es user, ¿vale? Le tengo que poner el que he creado antes. ¿Os acordáis? Que era Dédalo, ¿vale? La contraseña de la base de datos, creo que le he dado de contraseña, Dédalo también. El usuario administrador, pues también era Dédalo. Y, perdón, y la contraseña, Dédalo también. He puesto todo Dédalo, por supuesto, aunque es más inseguro, para hacer la demostración, ¿vale? Creo que está todo bien. Usuario Dédalo, contraseña Dédalo, usuario Dédalo, contraseña Dédalo, ¿vale? Doy intro. Esto va a tardar un poquito más, ¿vale? Lo que estoy haciendo aquí, os repito, estoy dentro del web server, del servidor web, en la carpeta data. Lo que estoy haciendo es instalar una base, con la base de datos MySQL o MariaDB, en este caso es lo mismo, muy parecido, ¿vale?
Dentro de la base de datos que he llamado Nextcloud, que la he creado anteriormente, ¿os acordáis por aquí arriba que he creado una base de datos que se llama Nextcloud, que he creado un usuario que se llama Dédalo con contraseña Dédalo? Pues aquí lo estoy instalando, ¿vale? Dentro del usuario Dédalo, con la contraseña Dédalo, y el usuario administrador, que también lo he llamado Dédalo con contraseña Dédalo. Si todo va bien y no falla nada, nos lo dice aquí en inglés lo que estamos haciendo, nos tiene que salir este mensajito de aquí, que sería una satisfacción enorme, decirnos que nuestro Nextcloud se ha instalado satisfactoriamente, ¿vale? Si todo va bien, bueno, alegría, ¿no? Nextcloud was successfully installed, ¿vale? Todo se ha instalado satisfactoriamente. Pues una vez hecho esto, ya tenemos instalado Nextcloud. Vamos a editar el archivo de configuración. Tenemos por aquí, con nuestro gedit que hemos instalado antes. Editamos el archivo de configuración y en esta parte de aquí, dentro de los dominios permitidos, le vamos a añadir nuestra dirección IP, ¿vale? En el archivito que hemos abierto, pegamos, pero no ponemos tu dirección IP, sino que tenemos que poner nuestra dirección IP. Importante, muy importante para que nuestro Nextcloud funcione, nuestra dirección IP. Si tenemos IPs dinámicas, como puede ser en casa, tendremos que hacer algo para que no sea dinámica, ¿vale? Comprarnos una IP fija o tener un servicio de IP fija, o si lo hacemos en nuestro servidor web o instalamos Nextcloud en nuestro servidor web, ya tenemos una IP fija que tendremos que poner aquí como IPs de confianza, ¿vale? Las IPs de casa suelen ser 192, 168, XXX, lo que sea, ¿vale? En este caso, como es una máquina virtual lo que tenemos, voy a ver, lo podríamos ver con comandos, pero para que veáis que también existe la posibilidad de verlo de manera gráfica, aquí, por ejemplo, en command o en red de nuestro servidor, nos dice ya la dirección IP v4 en este caso, que tenemos, que sería esta, ¿vale? Cada uno, esta es diferente a todas las que podéis tener vosotros también, ¿eh? Yo aquí me he copiado esta, voy a pegarla aquí, ¿vale? Y si queremos acceder desde el exterior, como nos comenta Eduardo, tenemos que poner la IP pública, por supuesto. Eso es, ¿vale? Para poder acceder desde el exterior. Pero una de las cosas bonitas que tiene Nextcloud es que, primero, sí que podemos hacerlo que para poder acceder de manera pública desde el exterior, pero si queremos tener nuestro Nextcloud, digamos, de una manera todavía más personal, más privada, con nuestros datos más seguros todavía, y tenemos una IP, digamos, de nuestra red LAN, ¿vale? De nuestra red interna, solamente podremos acceder desde equipos que tengamos en nuestra propia red, no desde fuera, ¿vale? Entonces, con eso, digamos, por una parte evitamos poder acceder desde fuera nosotros, que sería un fastidio, ¿no? Pero por otra parte evitamos que atacantes nos puedan atacar nuestro servidor de datos en este caso, ¿vale? También. Entonces todo tiene su pro y su contra, ¿vale? Hemos añadido nuestra dirección IP como IPs de confianza. Guardamos el archivo, por supuesto, de configuración de PHP. Esto ya lo podemos cerrar. Y continuamos. Vamos a crear un virtual host de Apache, ¿vale? Esto simplemente es para, creamos un archivo en blanco, le copiamos estos comandos, ¿vale? Es un virtual host para que pueda funcionar como una página web, ¿vale? No le vamos a dar más vueltas, sino que nos lo creemos, ¿vale? Se lo ponemos, pegamos, un virtual host, ya veis que donde accede Nextcloud, donde accede, esto es para que si ponemos barra Nextcloud, ¿vale? Nos puede acceder a este directorio donde hemos instalado Nextcloud y demás, ¿vale? Es un local host. Tenemos nuestro host directamente en local, ¿vale? Guardamos el archivo, ¿vale? Eh, habilitamos este host que hemos creado, ¿vale? Y nos dice que para activarlo tendremos que poner este comando, que ya lo tenemos aquí también, ¿vale? Aparte de que Linux ya nos lo recomienda, también lo tenemos en nuestra documentación. Y como no nos ha dado ningún mensaje de error, como comentaba Eduardo, como comentaba Carlos, es un placer comunicaros que acabamos de terminar la instalación de nuestro Nextcloud, ¿vale? Y ahora viene, como decían en mi pueblo, ahora viene cuando lo matan, ¿no? A ver si todo ha funcionado bien y si podemos acceder. Entonces, esto ya lo vamos a cerrar. La presentación la cierro, luego la abro. Venga. Y esto de aquí. Es un vídeo que os quería enseñar antes, pero bueno, lo vemos luego si tenemos un poquito de tiempo, que veo que no. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir nuestro navegador. Y en este caso no tenemos que poner ninguna dirección IP. ¿Por qué? Porque hemos instalado
Nextcloud en nuestro propio ordenador. Nuestro propio ordenador, desde el que estáis viendo ahora y estoy abriendo un navegador, es nuestro servidor Nextcloud y simplemente con poner localhost debería de abrirnos la página inicial de Nextcloud, ¿vale? Si todo va bien, ahí está. Vale, ya estáis viendo que podemos iniciar sesión en nuestro propio Nextcloud, ¿vale? ¿Con qué usuario y con qué contraseña? Con los que hemos creado antes. Los he llamado Dédalo, todo Dédalo, e iniciamos nuestra propia sesión. Nos dice si queremos guardar contraseña, va a decir que no. Y entraríamos dentro de nuestro propio Nextcloud, ¿vale? Lógicamente, no va a haber archivos, nos va a mostrar algunas pantallas de inicio para que veamos qué es esto de Nextcloud, cómo funciona. Vamos a tener documentación de Nextcloud, ¿vale? Nuestro propio servidor que la podemos visualizar. Nos dice que Nextcloud está en la versión 30, la privacidad, la productividad, comunidad, bueno, nos da una serie de pautas, ¿vale? Importante, integración fluida con tus dispositivos. Podemos descargar la aplicación de Nextcloud para Android, la aplicación de Nextcloud de iPhone, de iOS, ¿vale? Por supuesto, hay versión también de escritorio para Windows, para Linux, para Mac, ¿vale? Para acceder, no para instalar. Es diferente, ¿eh? Nosotros hemos hecho la instalación, digamos, como administradores de nuestro Nextcloud y luego desde nuestros móviles o desde nuestro ordenador con Windows o con Mac o con Linux, podemos acceder directamente a nuestro Nextcloud, ¿vale? Porque es vía web, podemos acceder desde cualquier dispositivo y también desde la propia aplicación. Como hay aplicaciones para Drive también, para Dropbox, que sería un servicio que tenemos iniciado en nuestro ordenador y automáticamente se va sincronizando si subimos, descargamos al archivo. O sea, podemos utilizarlo como si fuera una carpeta también de nuestro ordenador de una manera muy cómoda. Tendremos esos archivos sincronizados en la nube en nuestro Nextcloud en este caso, ¿vale? Explorar aplicaciones, tal, nos está diciendo ahí. Es una pequeña introducción a Nextcloud. Vale. Compartición, bueno, nos va diciendo diferentes opciones que tiene y podemos comenzar, ¿vale? ¿Qué partes podemos ver de Nextcloud? Lo voy a hacer un poquito rápido, que son ya las 7, pero si os interesa, yo me quedo un poquito más, ¿vale? En los archivos, tenemos aquí archivos de prueba ahora mismo, ¿vale? Que nos aparecen, pues, imágenes, nos aparecen, os digo, imágenes, archivos, podemos guardar. Me podéis preguntar, ¿qué tipo de archivos puedes guardar en tu Nextcloud? Pues podemos guardar cualquier tipo de archivo, desde imágenes a carpetas, a documentos, a cualquier tipo de archivo. Al final digamos, es un espacio para guardar nuestros datos, ¿no? Podéis ver aquí vídeos, PDFs con el manual de Nextcloud, la imagen de Nextcloud, tenemos plantillas, tenemos fotos, tenemos documentos. Dentro de fotos había fotos chulas de ranas, de gorilas, ¿vale? Y, por supuesto, nuestras fotos que necesitemos, digamos, tener en la nube o tener acceso a ellas o tener incluso una copia de seguridad de nuestros archivos que tenemos en el ordenador, lo podemos tener aquí, ¿vale? Pues el Tucán típico también que sale ahí. Y como veis, tenemos visores dentro de Nextcloud, tenemos visor para poder ver nuestros archivos, bien sea una foto, bien sea un PDF o lo que corresponda, ¿vale? Podemos navegar vía web, podemos acceder vía web y también tenemos opciones de escritorio. Aquí tenemos opción de archivos personales, reciente, los favoritos, si marcamos como favoritos. Y en cada archivo, por supuesto, yo, por ejemplo, si quiero compartiros el manual de Nextcloud, ¿vale? Podría añadirlo a favoritos, ver los detalles, renombrar, mover o copiar, enviar recordatorio, editar localmente, descargar, borrar el archivo. O aquí en este iconito de persona, podría añadir o compartir, digamos, con un enlace, añadir a personas que tengan acceso, ¿vale? O solo un enlace interno, diferentes versiones del archivo que ha habido, la actividad con ese archivo, ¿vale? Y algo interesante para los administradores, lo que nos gusta a nosotros de aquí sería tanto la opción de cuentas, aquí veis en la parte derecha que tenéis el icono de vuestro usuario, la parte derecha de cuentas en la que solamente tendremos ahora mismo nuestra cuenta, pero podemos añadir, por supuesto, más cuentas, ¿no? Con el nombre de cuenta, nombre para mostrar, la contraseña que es requerido. Le podemos dar además una cuota específica a nuestro usuario, ¿vale? Si queremos que tenga acceso ilimitado, 1 giga, 5 gigas, 10 gigas o una cuota personalizada si queremos que tenga 15 gigas, por ejemplo, ¿vale?
lo podríamos marcar, ¿de acuerdo? Y establecer el rol que tendría este usuario. Nos dice Eduardo que se tiene que marchar. Perfecto. Hasta luego, Eduardo. Gracias por estar con nosotros. Eh, y la otra parte que os quiero mostrar aquí, que sería en ajustes, configuraciones de administración, es para que veáis, aquí nos comprueba nuestro sistema de seguridad. Si necesitamos alguna mejora, nos lo dice. Nos dice si nuestra versión está actualizada. Hombre, ahora está recién instalado. Malo será o malo sería que no estuviera actualizada nuestra versión. Y aquí podéis ver los requisitos del sistema. En este caso nos va a decir el sistema operativo que tenemos, que es un Linux con un procesador de doble núcleo. Nos dice la memoria que tenemos, 2 gigas le he puesto yo, ¿vale? Y lo que está utilizando en ese momento, ¿vale? El disco duro que tenemos, cuánto espacio usado tenemos, cuánto espacio libre, la red, nuestra dirección IP, todo, ¿vale? Aquí tenemos el número de usuarios activos, versión de PHP, versión de base de datos, ¿vale? Es un poquito las opciones que tiene. Y trabajar con ello, pues ya veis que es o vía web o vía escritorio, en este caso estamos vía web, es trabajar con los archivos, arrastrando y soltando podemos trabajar con ello, ¿vale? Y poquito más, vamos a dejar esto para dudas, cuestiones, dudas, sugerencias.